Martini. Buenas noches a la Madre Iglesia de Cristo. Eh, es rara la situación en que tenemos que largar un video en vivo por Facebook, ¿no? Siempre les recalco que es muy bueno que podamos tener la Biblia en papel, pero también es muy necesario, más en estos tiempos, que también usemos todas las herramientas tecnológicas que gracias al Señor tenemos, ¿no? Porque están al alcance de nuestras manos, ¿no? Algunas son gratuitas, es más, la mayoría de ellas son gratuitas. Y obviamente que estoy totalmente de acuerdo con que se lleve la Biblia en papel a las reuniones también, pero también no me molesto, o no me molesta, no tendría por qué hacerlo tampoco, eh, si llevan la Biblia en algún otro formato, llámese tablet, llámese celular, y si tienen muchas versiones, mejor, ¿sí? Bueno, primeramente con mi familia, decirles que los extrañamos mucho, ¿sí? Que también sabemos que por esta disposición del gobierno, tenemos que ser obedientes, ¿sí? Porque eh, todo gobierno, toda autoridad, dice la Biblia, que está puesta por nuestro Señor, ¿no? Quisiera, la verdad, nosotros como pastores, tendríamos o tenemos la, la tarea encomendada de parte del Señor, cuidar a las ovejas, ¿sí? O preparar a las ovejas para que lleguen a categoría de novia, ¿sí? Que lleguen a un nivel donde estén aptos para cuando el Señor los venga a buscar, ¿sí? Sabemos, no estamos exentos, ¿sí? No es que vivimos en una burbuja, sino que sabemos muy bien todo lo que está pasando en el mundo. Sabemos que esta pandemia ya ha afectado más de 170 países y que día a día, ¿sí? Minuto a minuto, las cifras de infectados y las cifras de muertos por esta causa van incrementando, ¿sí? Nosotros como iglesia tenemos que estar firmes como hijos de Dios, tenemos que brindar una ayuda o tratar, mejor dicho, de ser parte de la solución, ¿sí? No parte del problema, porque sabemos que todo el mundo anda muy apocalíptico, ¿sí? No, que después de esto es el mundo, que sí, son señales, ¿sí? Son señales, y son señales que para nosotros, los que estamos bajo esta cobertura y pertenecemos a este ministerio, hace años que lo venimos hablando. Entonces no debería de sorprendernos, ¿sí? Aunque sabemos muy bien también que formamos parte de este sistema que es el mundo, aunque no somos del mundo. eh, y, y sabemos, ¿no? O muchas veces nos dejamos afectar por los dichos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí? Algunos de nosotros, o algunos de ustedes estuvieron trabajando, aunque ya se había decretado una cuarentena parcial. Tal fue mi caso también, que fui a trabajar hasta el día viernes. eh, y escuchar a mis compañeros, escuchar a mis compañeros de oficina, a mis compañeros de trabajo, y llegar a tocar estos temas también, ¿no? Porque muchos preguntaban, ¿y a qué se debe esto? ¿Sí? ¿Por qué se da? Y un compañero de trabajo ahí que todavía no profesan la fe en Cristo, pero muy interesado sobre el tema,
dice, pero esto está escrito en la Biblia. ¿Sí? Y la verdad que sí, está escrito en la Biblia, y eso a nosotros, los hijos de Dios, nos tiene que dejar más que tranquilos. ¿Sí? Eh, la palabra dice, ¿no?, que cuando veamos que estas cosas sucedan, no tenemos que andar cabizbajos, no tenemos que andar tristes, y mucho menos tenemos que andar con miedo. ¿Sí? La palabra del Señor dice que cuando veamos que estas cosas suceden y veamos que su venida se acerca, tenemos que caminar erguidos, ¿sí? Nuestra cabeza arriba, nuestra cabeza levantada, ¿sí? Porque tenemos que estar mirando y atentos a cuando el Señor se manifieste en los cielos para ir a su encuentro. ¿Sí? Es mi deseo y el deseo de mi familia que aquellos que puedan ver este live sean bendecidos. ¿Sí? El propósito de esto es estar conectados, ¿sí? Para que, aunque sea por medio de este medio, podamos recibir lo que nos mantiene en pie, ¿no?, que es su palabra. ¿Sí? Es la que nos brinda aliento, la que nos brinda seguridad y la que nos brinda sobre todas las cosas paz. ¿Sí? Estos últimos mensajes antes de que se decrete esta cuarentena, estuvimos hablando acerca, ¿sí?, ya de la plaga, de las plagas, ¿sí?, de la manera que nos da el Señor para evitar estas plagas, ¿sí? Y cuando ya no se pueden evitar, como es este caso, ¿sí?, la manera de anularlas, ¿sí? Y porque está escrito en su palabra, ¿sí? Cuando el ángel de la muerte, eh, el de la 10ª plaga sobre Egipto, iba a visitar a los primogénitos, ¿sí? Era una plaga que ya estaba desatada, ¿sí? Algo que ya se había decretado, pero sin embargo el pueblo de Israel tenía la manera de salir ileso de esa plaga, ¿sí? Y ese, ese método que le da el Señor es ni más ni menos lo que hoy en día hacemos, ¿sí? Que es celebrar la Pascua, que es participar del pan y del vino, ¿sí? Así que yo les animo a los que pertenecemos a esta congregación, a los sacerdotes de hogar, den a eh, a su familia, denles de participar la cena del Señor. ¿Sí? Sería para mí un privilegio, ¿sí?, ir a casa por casa, o por lo menos juntarnos en el templo y participar de una santa cena, ¿sí? Pero también sabemos que sería como, o no como, sino sería violar la reglamentación que ya está eh, decretada sobre nosotros, los ciudadanos de esta provincia y de esta nación, ¿sí? Entonces, en esta, en esta noche yo les quería hablar acerca de un tema que nos atañe a todos y que también es una manera que nos da el Señor para que en este tiempo de prueba que estamos pasando, porque esto también nos tiene que servir de algo, porque la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente a lo que dice la palabra, ¿sí? En su palabra, ¿sí?, están descritas 10 plagas que el Señor mandó a Egipto para que el faraón entre en razón y pueda dejar ir a su pueblo a hacerle fiesta y a adorarle en el desierto, ¿sí? Y estas plagas, como les dije recién, eran 10
y fueron enviadas paulatinamente, ¿sí? Una detrás de otra, ¿sí? No todas juntas, sino que una detrás de otra, una detrás de otra, ¿sí? Y lo que me llama la atención, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la palabra, es que el pueblo de Israel en las tres primeras plagas estuvo participando de ellas, ¿sí? Eh, si no me equivoco, es la plaga del agua en sangre, la plaga de ranas y la de los mosquitos, creo, ¿no? Después ustedes me corregirán así en línea, uno puede mandar el mensaje, ¿sí? Pero a partir de la cuarta plaga es cuando el Señor o la palabra nos hace ver que el pueblo de Israel estaba resguardado en un lugar que se llama Gosén, ¿sí? En una tierra que estaba dentro de la tierra de Egipto que se llamaba Gosén, ¿sí? Vamos a leer, ¿sí? Si tiene su Biblia o si quiere leer de acá de la transmisión puede hacerlo. Dice Génesis capítulo 46, desde el versículo 31 vamos a leer, dice así. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá que cuando Faraón los llame y os diga, ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que José, cuando hace venir a su familia a Egipto, ¿sí? Les dice que iban a habitar en una tierra que era apta para los pastores, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? Usted dirá, no, ¿qué tiene que ver si era para los pastores? Bueno, que vayan a habitar todos los pastores, ¿no? Sí. Pero al acercar la lupa, ¿sí? A este versículo, uno, uno puede ver que el original de la palabra, ¿sí? Esa palabra es la palabra hebrea 74-62 que es Ra, que quiere decir cuidar, apacentar un rebaño, pastar, pastar y generalmente gobernar, ¿sí? La palabra del Señor dice que Él nos constituyó a cada uno de nosotros como reyes y sacerdotes, ¿sí? Cada padre de familia, ¿sí? Porque el sacerdocio está sobre los varones, porque nosotros sabemos, y esto ya lo vimos un montón de veces, que en la Biblia hay dos sistemas conviviendo, ¿sí? Simultáneamente, podríamos decir, ¿sí? Uno es el sistema de la Iglesia, donde todos somos iguales ante Dios, ¿sí? Dice que no hay hombre ni mujer, ni judío, ni hebreo, estamos todos en igualdad de condiciones delante de Dios según este sistema. Pero también hay otro sistema que es el sistema de gobierno, donde Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y ambos, ¿sí? Marido y mujer, cuidando a sus hijos. Amén. Amén. Bien. Dice así, ¿no? Que la tierra de Gosén estaba estaba destinada para los pastores, ¿sí? Y yo creo particularmente que cada padre de familia, cada sacerdote de familia es un pastor de un rebaño pequeño, que valga la redundancia, es su familia, ¿sí? Es su esposa y son cada uno de sus hijos. Y cada uno, me atrevo a decir, de los que viven, de los que moran bajo ese techo. ¿Sí? Entonces, usted, como sacerdote,
tiene que llevar a su familia a Gosén. ¿Sí? Y cuando hablo de sacerdote, muchas veces queda el padre, ¿sí? El padre es lo que es naturalmente hablando, vendría a ser el sacerdote, pero muchas veces llegamos al Señor antes que nuestros propios padres, ¿sí? Quizás muchos de los que están escuchando llegaron antes que sus padres a los caminos del Señor, ¿sí? Y espiritualmente les tocó ser padres espirituales de sus propios papás biológicos, ¿sí? Entonces aquí la responsabilidad de hacer ingresar en Gosén a los suyos es de cada pastorcito, ¿sí? De cada sacerdote. En la palabra, ¿sí? O a través del pasaje que acabamos de leer, dice que Gosén era conocido como lo mejor de la tierra, lo mejor de la tierra, ¿sí? Y esta tierra quedaba a la orilla del delta del río Nilo, o sea que tenía muy buena irrigación de agua, ¿sí? Esto, ¿qué nos habla o qué nos quiere decir el Señor con esto? ¿Sí? Que en Gosén tiene que haber abundancia de palabra, tiene que haber abundancia de palabra, ¿sí? Yo no puedo dar lo que yo no tengo, por eso es que yo me tengo que llenar de la palabra, tengo que estar al lado de la fuente del agua viva que es Cristo, ¿sí? Y conocerle a través de su palabra para que yo de lo que me llene pueda dar a los míos, ¿sí? Y de esa manera hacerlos entrar en Gosén. ¿Por qué es tan importante entrar en Gosén? ¿Sí? ¿Qué hay en Gosén? ¿Sí? En Gosén, ¿sí? Por ejemplo, hay una familia unida, ¿sí? En Gosén hay familias unidas, ¿sí? Y esto, ¿sí? Estas características que vamos a ver ahora van a hacernos ver a nosotros mismos si es que estamos en Gosén o si es que estamos yendo camino a Gosén, ¿sí? Ojo, ¿no? Porque aquellos que se libraron de las plagas fueron los que moraban en Gosén, ¿sí? Habla el Salmo 91, nos habla acerca de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces hay dos palabras clave ahí, ¿sí? Habitar y morar, ¿sí? No el que va a visitar, no el que va de vez en cuando, ¿sí? Uno mora en su casa, uno habita en su casa, ¿sí? Aunque ahora a nosotros nos gustaría estar en nuestra casa grande, como dicen algunos, ¿sí? Que es el templo. Ahora yo creo que este tiempo ha preparado el Señor para que cada uno de nosotros, miembros de una familia, obtengamos una unidad, ¿sí? Y de esa manera también vamos a poder ver si es que estamos en Gosén o no. Dice así la palabra. Génesis capítulo 45, versículo 10, Biblia de las Américas, dice: y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes, ¿sí? Entonces, podemos ver que para que la familia esté realmente unida, tiene que haber reconciliación, ¿sí? Y justamente es el año que ha sido decretado sobre nosotros, las iglesias que estamos bajo esta cobertura, ¿sí? Las iglesias de ministerio. Este año 2020 se decretó el año de la reconciliación y no es casualidad que se hayan dado todas estas situaciones para que los gobiernos del mundo nos manden a la casa y en la casa estemos conviviendo, porque realmente ahora es que estamos conviviendo porque ya las obligaciones laborales han sido dejadas a un lado. Entonces yo ahora puedo, y cada uno de nosotros puede, pasar tiempo con la familia, ¿sí? Siempre es bueno pasar un tiempo de calidad con la familia.
¿sí? Antes, quizás por la rutina que llevábamos de día a día, llevar los nenes al colegio, al trabajo, o después tener que salir a hacer algún trámite, ¿sí? Quizás no teníamos tiempo, pero ahora, gracias a Dios, tenemos, como se dice, tiempo de sobra, ¿sí? Entonces, este tiempo tiene que ser para que nosotros tengamos nuestra familia unidas, para que realmente vayamos cumpliendo el ministerio que nos ha sido encomendado por nuestro Señor, el ministerio de la reconciliación. Bien, ¿qué más hay en Gosén? ¿Sí? Acá hay otra característica, ¿sí?, de Gosén, que Gosén está en Egipto, ¿sí? Y le puse ahí entre paréntesis mundo, porque Egipto representa al mundo, ¿sí? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir saliendo de Egipto, así como hizo Moisés con el pueblo de Israel. Nosotros, como sacerdotes, como agentes, como ministros de reconciliación, tenemos que hacer salir a nuestro pueblo, a nuestro pueblecito de Egipto, ¿sí? Dejando las costumbres de Egipto, dejando la comida de Egipto, y que y en la medida de lo posible que no miren hacia atrás, ¿sí? Porque recuerdan cuando el pueblo de Israel por fin había salido, por fin había conseguido que Faraón los deje salir, e iban en su peregrinaje al desierto, y muchos de ellos se quejaban y decían, Moisés, ¿para qué nos traes al desierto para que muramos? ¿Acaso allá en Egipto no había tumbas para que nos entierren allí? ¿Sí? Y muchos de ellos decían, no, pero allá nos acordábamos, o muchos de ellos se acordaban, allá en Egipto teníamos comida gratis, ¿sí? Comíamos cebollas y ajos. Y gratis, ¿no? La verdad que no, de ninguna manera eran gratis, ¿no? Porque eran esclavos, estaban viviendo bajo un régimen de esclavitud y le estaban dando el látigo en la espalda, literalmente. Sin embargo, ellos añoraban eso, ¿sí? Podemos ver que muchas veces el mundo, o vivir en el mundo, o dejar, por un momento, como muchos creen, dejar su fe para probar, entre comillas, lo que ofrece el mundo, al principio quizás puede parecer atractivo, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, ese irse por un ratito a ver qué hay en el mundo, y cuando uno se da cuenta, y me ha tocado personalmente hablar con gente que todavía no regresó a la congregación, y preguntarles cuál es el motivo, ¿sí?, por el cual no volvés, y me responden algo así, ¿no? En la mayoría de los casos, es que me fui muy lejos y se me hace difícil regresar, ¿sí? Nosotros en este tiempo tenemos que ser agentes de reconciliación, porque se nos ha dado este ministerio, ¿sí? Entonces, dice la palabra en Génesis capítulo 47, versículo 6, Reina Valera 60, dice, la tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Sí? Entonces, Gosén, ¿dónde estaba? En Egipto. ¿Sí? Pero Gosén, acá la palabra nos da una característica de Gosén, y que como lo conocían ellos era que lo mejor de la tierra estaban en Gosén. Que en lo mejor de la tierra iban a habitar el padre de José y sus hermanos, que dicho sea de paso eran pastores, ¿sí? Entonces ellos iban a habitar en Gosén, en lo mejor de la tierra, pero estaban en Egipto, ¿sí? Acá tenemos que nosotros marcar una diferencia, ¿sí? Nosotros sabemos que moramos en este mundo, pero que no somos de este mundo. La palabra del Señor dice esto, que Satanás engaña al mundo entero.
¿A quién engaña Satanás? Al mundo entero, ¿sí? Pero nosotros no somos parte de ese mundo, aunque estamos en el mundo, nosotros somos, o mejor dicho, habitamos en Gosén, ¿sí? Dice así, Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, Biblia de las Américas dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hace el diablo y la serpiente antigua, que son lo mismo? Engañan al mundo, ¿sí? El propósito de ellos es engañar al mundo. Muchos quizás de los habitantes de este mundo hoy en día están preocupados, están atemorizados, porque esa es la palabra, ¿sí? Con este virus dando vueltas por ahí, ¿sí? Y les vienen pensamientos como, no, de esta no salimos más, ¿sí? Vos sabés que después de esto ya se acaba todo esto, hasta que no se acabe la cuarta parte del mundo no para, y son todos pensamientos muy, muy catastróficos, pero forman parte del plan de Satanás de engañar al mundo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice la palabra del Señor, sabemos que somos de Dios, ¿sí? Seguramente que ustedes están saltando en sus casas con un tremendo amén. Y continúa la palabra, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, ¿sí? Acá ya se empieza a diferenciar la cuestión, ¿sí? Porque nosotros sabemos que somos del mundo, que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. O sea que el mundo está bajo el poder del maligno, pero nosotros sabemos que somos de Dios. Y continúa para clarificarnos un poquito más. 1 Juan capítulo 4 versículo 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Nosotros, la palabra del Señor dice que estamos con el que es mayor, ¿sí? El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces es como jugar un partido de fútbol y saber que ya vamos a ganar porque lo tenemos de nuestro lado, el mejor jugador que a usted se le ocurra. ¿Sí? Ahí podemos empezar a discutir, pero bueno, imagínese al mejor jugador del fútbol y que usted está jugando para el equipo del mejor jugador. ¿Sí? Usted ya sabe que la victoria está asegurada, ¿sí? Entonces, nosotros somos de Dios. La palabra lo dice, ¿sí? Que cada uno de nosotros es de Dios. Él nos compró, así dice la palabra, por un precio caro, ¿sí? Precio de sangre. Y por eso llegamos a ser hijos de Dios. Pero no todo es no todo es color de rosa, así bueno, somos hijos de Dios y ya está, todo bien, sino que la palabra dice que el mundo nos odia, ¿sí? En otras versiones dice que el mundo nos aborrece. 1 Juan capítulo 3 versículo 13 dice, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Y muchos podrán decir ahí, a nadie le gusta a nadie le gusta ser odiado, ¿sí? Porque eso es un sentimiento que por ahí a uno no le cae muy bien, ¿sí? Pero también entendemos, ¿sí? Que la palabra del Señor y el Señor mismo nos dijo, no se alarmen. En otro pasaje dice, sean bienaventurados cuando por mi causa los vituperen. Eso es tremendo, ¿sí? Y acá la palabra del Señor le dice, no se maravillen. En otra versión dice, no se escandalicen cuando el mundo los odie, ¿sí? Continúa ahí la palabra y nos insta
¿sí?, a que no amemos al mundo. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿sí? Entonces es un buen termómetro o una buena prueba que yo puedo hacerme a mí mismo para saber si soy del mundo o si soy de Dios. Si yo amo más las cosas del mundo que a Dios, quiere decir que ya el amor del Padre no está en mí, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a desechar las cosas del mundo que son totalmente pasajeras, ¿sí? La palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Y el Señor nos dice en su palabra que no tenemos que amontonar tesoros aquí en la tierra, ¿sí? Y para hacer tesoros en la tierra hay que tener dinero, ¿sí? Yo no estoy en contra de aquellos que tienen dinero, está perfecto, ¿sí?, que tengan dinero, pero el amor al dinero, ¿sí?, si yo amo más al dinero que a Dios, ahí está el problema y ahí comienzan a venir, en vez de ser algo tan provechoso, ¿sí?, el disfrutar de los beneficios que tenemos de tener un trabajo, por ahí se torna en maldición, por ahí se torna tedioso para nosotros cuando amamos más al dinero que a Dios, porque ya el amor del Padre no va a estar en aquellos que hacen así, ¿sí? Continuamos. Esto es tremendo, ¿no? Santiago capítulo 4, en esta versión, la palabra dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? No hay un término medio, ¿sí? Yo no puedo decir, no, yo soy amigo del mundo, yo amo al mundo, pero también amo a Dios. No. El Señor aborrece lo tibio, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que les va a pasar a los tibios. Acá es blanco o negro, no hay grises. Acá amo al Señor o amo al mundo. Todo esto para saber que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de este mundo, somos peregrinos, estamos de paso por aquí, ¿sí? Y nuestra morada celestial está a donde Cristo nos fue a preparar justamente morada. Bien, volvamos un poco a Gosén, ¿sí? Otra característica de Gosén, ¿sí? En Gosén son pastores de ovejas, ¿sí? Los que habitan Gosén son pastores de ovejas. Dice Génesis capítulo 46, versículo 34, vosotros responderéis, ya lo leímos a este versículo, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora. O sea que vinieron preparándose o formaban parte de una familia que tenía un pastor, ¿sí? Que podía ver claramente una figura paterna, una figura pastoral que lo estuvo cuidando, como dice aquí, ¿sí?, desde su juventud. En otras versiones dice desde su niñez, ¿sí? Aquí termina este pasaje y dice, para los egipcios, ¿sí?, si dijimos que Egipto es figura del mundo, acá podríamos decir para los habitantes del mundo, para aquellos que todavía no conocen a Dios, todo pastor de ovejas o todo habitante de Gosén es una abominación, ¿sí? No nos tiene que sorprender que el mundo nos aborrezca, ¿sí? No nos tiene que sorprender que por ahí el mundo nos vitupere, ¿sí? No nos tiene que sorprender que porque nosotros digamos, nosotros sabemos que esta situación el Señor la puso para moldear nuestro carácter y que andemos no desafiando a la enfermedad, sino confiando en que Dios y a nosotros como sus hijos que le amamos,
aunque en esta pandemia que no vemos nada de bueno, algo de bueno tiene que tener, ¿sí? Y una de las cosas que yo veo bastante buenas es esto, que las familias se van a reconciliar. Se tienen que reconciliar. Otra de las características que tenemos por vivir en Gosén es que en esa tierra de Gosén hay multiplicación. Génesis 47:27 dice: e Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades, y fueron fecundos, y se multiplicaron en gran manera, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que si uno habita en Gosén, ¿sí?, teniendo como prioridad la unidad familiar, teniendo como prioridad la cobertura que viene de parte del Señor, dice la palabra que allí van a ser muy bendecidos, ¿sí? Dice la palabra aquí, por ejemplo, que van a adquirir propiedades, ¿sí? ¿Cuántos de los que están escuchando quieren tener propiedades? Eso, en algunos casos me levantaron a 2 manos, ¿sí? Fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera, ¿sí? Acá nos habla también, refiriéndose a lo natural, a lo biológico, ¿sí? Que pueden tener hijos y nietos, si Dios lo permite. Pero también aquí está hablando de ser fecundos espiritualmente, que nosotros podamos ir y dar a luz hijos espirituales, ¿sí? Hijos con la misma genética del Padre, ¿sí? Entonces, en la tierra de Gosén hay multiplicación, y entonces nosotros tenemos que empezar a ver si es que estoy morando en Gosén o dónde estoy morando. Este ya lo vimos, el que acabamos de ver. Esto me impacta, ¿sí? Nosotros sabemos que esta enfermedad que anda circulando, este virus, tiene su franja de personas, o en franja de edad, en las personas que son más vulnerables, ¿sí? Los adultos mayores son los que se encuentran en esa franja, ¿sí? Pero los niños, ¿sí?, son los que menos probabilidad de tener una fatalidad por esta enfermedad están, ¿sí? Entonces, y en la palabra del Señor, ¿sí?, para los que están en Gosén, o una característica de Gosén es que los niños están seguros. Génesis capítulo 50 versículos 7 y 8 dice: entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas, ¿sí? Entonces fueron a sepultar al papá de José, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Fueron todos, pero los niños quedaron resguardados en Gosén. Entonces me impresiona la similitud con esta situación, ¿sí? Hoy los niños están resguardados, ¿sí? Y de esto podríamos hablar un montón de tiempo, porque también la palabra dice, ¿no? El Señor dice: dejad que los niños vengan a mí, y de los tales es el reino de los cielos. Entonces es tremendo cómo se va cumpliendo esta palabra en este tiempo que estamos viviendo hoy en día. En Gosén somos librados. Éxodo capítulo 8 versículo 22: mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra.
¿sí? En aquel día, dice, ¿sí? Nosotros pudiendo poner un tinte escatológico en este pasaje, podríamos decir que en aquel día, cuando la palabra se refiere a aquel día, muchas veces se refiere al día del Señor, ¿sí? A su venida, a su parusía, ¿sí? Dice la palabra que el Señor va a poner aparte la tierra de Gosén para que no haya por morar en Gosén. Y esto también es impresionante, ¿sí? En Gosén hay protección contra el juicio. Éxodo capítulo 9, versículo 20. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Bueno, voy a decir, bueno, no hubo granizo, pero ¿y? ¿Qué tiene que ver eso con el juicio? Bien, después de los problemas técnicos, ¿sí? En Gosén hay protección contra el juicio, ¿sí? Y dice que en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, o sea, donde estaba el pueblo de Dios, no hubo granizo, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver el granizo con el juicio? Isaías capítulo 28, versículo 17 dice así: pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. ¿Sí? Aquí podemos ver que el granizo es una de las maneras de traer juicio a la tierra. ¿Sí? Entonces, podemos ver que a los que habitan en Gosén, ¿sí? A los redimidos, a los que son del pueblo de Dios, a los que son salvos por Él, no les va a afectar el juicio. ¿Sí? ¿Esto cuándo pasó? Pasó allá cuando el Señor liberó a su pueblo de Egipto. ¿Sí? Y hoy el Señor está por traer otra manera de liberar a su pueblo, ¿sí? Porque la palabra dice que Él nos va a librar de la hora de la prueba, ¿sí? Nos va a librar de la hora de la prueba, no nos va a librar en la hora de la prueba, sino que vamos a ser libres de esa hora que va a venir sobre el mundo entero, ¿sí? Refiriéndose claramente la palabra a la etapa más oscura que va a venir sobre la tierra, que es el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, que aquellos que estemos preparados vamos a ser librados justamente, ¿sí? Y aquellos que no estén preparados van a tener que pasar ese periodo oscuro que va a venir sobre la historia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este mensaje? ¿Sí? Nosotros, dice la palabra, que somos la luz del mundo, ¿sí? Nosotros somos la luz del mundo. Pero ¿por qué somos la luz del mundo? Nosotros nos preguntamos, si yo soy la luz del mundo, entonces yo brillaré con luz propia. De ninguna manera, porque la palabra dice, sí, el Señor dijo acerca de Él mismo que Él es la luz del mundo. Yo, por ser hermano de Cristo, y Cristo, al no avergonzarse de ser mi hermano mayor, porque dice la palabra que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, entonces tenemos el mismo ADN. Entonces, si Cristo es luz, yo brillo, pero no brillo por mi luz propia, sino por la luz de Cristo. Y, ya para ir terminando el mensaje, en Gosén hay luz. En Gosén hay luz. Aunque el mundo esté en tinieblas, aunque el mundo esté ciego, aunque el mundo esté desesperado, en Gosén hay luz. En los hijos de Dios hay luz. Donde moran los hijos de Dios hay luz. Éxodo capítulo 10 versículo 21. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse.
Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo: Id, servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Sí, aquí podemos ver que aunque sobre la tierra, sobre el mundo, hubo una oscuridad tremenda, ¿sí? Dice la palabra que se palpaba la oscuridad, ¿sí? Sin embargo, todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas, ¿sí? Dice la palabra que nadie se levantó, ¿sí? De los que estaban en el mundo, nadie se levantó de su lugar por 3 días. Es algo muy parecido a lo que nos está pasando a nosotros hoy en día, ¿sí? Quizás son más de 3 días lo que vamos a estar en nuestros lugares, ¿sí? Pero esto regía tanto para Egipto como para los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, sí? Porque muchos quizás, los más osados pueden decir: no, pero a mí la pandemia, el virus no me hace nada, entonces yo me voy por todos lados ahí. Es más, que me tosan en la cara y todo un montón de cosas porque yo estoy con el Señor y todas esas cosas. Sería actuar imprudentemente, ¿sí? La Biblia nos dice, ¿sí? Estad quietos y vean que yo soy Dios, dice el Señor, ¿sí? Entonces muchas veces el Señor nos habla a nosotros que estemos en quietud, ¿sí? Eh, Otro versículo dice que entremos a nuestras casas por un periodo corto de tiempo hasta que la indignación del Señor pase. Entonces nosotros podemos ver que este tiempo no nos tiene que tomar desapercibidos, nos tiene que tomar, sí, preparados, ¿sí? Con luz en nuestras casas, ¿sí? Que nuestra lámpara esté encendida, ¿sí? Que el combustible, ¿sí? Que hace arder nuestra lámpara esté alto, ¿sí? No andemos con la reserva, sino con el nivel alto. ¿Para qué? Para que de esa manera en mi casa, en mi morada, haya luz. Y aquellos que todavía están en tinieblas estén preguntándose: epa, ¿qué pasa en esa casa que está todo con luz? Y nosotros vemos que nosotros estamos en tinieblas totales, ¿sí? Paradójicamente hablando, ¿sí? Nosotros somos portadores de la luz, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar la luz. Y en nosotros el ministerio de la reconciliación ha sido dado. Entonces nosotros, como buenos siervos, tenemos que poner a administrar este don que nos dio el Señor, ¿sí? Entonces ese es el mensaje, esa es la palabra que el Señor ha preparado para nosotros en este día, ¿sí? Morar en Gosén, morar en un lugar donde tengamos cobertura, donde seamos cubiertos, donde seamos librados de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Esto va a venir, esto está predicho, ¿sí? Esto ya está escrito, ¿sí? Nosotros hoy en día somos unos privilegiados, ¿sí? El otro día escuchaba a nuestro apóstol y que él decía una cosa así: estamos emocionados. Y uno lo escuchaba y decía: ¿pero por qué la emoción? ¿Sí? Y la verdad que cuando él dio la explicación, uno se da cuenta que sí, la verdad que tenemos que estar emocionados. Porque la venida del Señor está cerca, es algo que nosotros venimos predicando de hace un tiempo largo, ¿sí? Y tenemos, ¿sí?, que caminar erguidos, porque nuestra redención está cerca. ¿Sí? A mí me gustaría cerrar con una oración, ¿sí? Si hay alguien escuchando este mensaje en las casas, si hay alguien que todavía no conoce al Señor, este es una buena oportunidad
para entregarle su vida al Señor, y de esa manera Él los selle con su Espíritu Santo. Y la palabra dice, ¿no?, que aquellos que estén sellados con su Santo Espíritu van a ser los salvos de este último tiempo, los redimidos. Así que yo les voy a pedir que me acompañen a orar, ¿sí? Que aquellos que estén en sus casas y quieran hacer una decisión por Cristo, yo les voy a pedir a aquellos que están en las casas, que ya son de Cristo, que los guíen a hacer esta oración de fe, esta profesión de fe en el Señor, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, en el nombre de Jesús te damos toda la honra, la gloria a ti, porque nos permite, Señor, llegar a los hogares, Señor, llegar a la intimidad de los hogares, Señor, con una palabra, Señor, que viene del cielo. Padre, que esta palabra sea sellada en los corazones, Señor, de aquellos que la escucharon, y que continúe produciendo aquello para lo cual tú la has enviado desde la eternidad, Señor. Padre, toca los corazones, Señor. Toca los corazones, Señor, alejados. Toca los corazones, Señor, de aquellos que todavía no se han decidido por ti, Señor. Que en este tiempo de reconciliación, en este año de la reconciliación, Señor, sean reconciliados primeramente contigo, Señor. Y que las familias que son parte de este ministerio, Señor, en este tiempo sean unidas, Señor. Que los lazos que los unen, Señor, especialmente el lazo de amor que viene de ti, sea establecido, sea reforzado, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que tu venida está cerca, Señor. Sabemos que tú vienes a buscar a tu iglesia. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que nuestros corazones estén seguros en ti. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad. Y te damos toda la gloria, toda la honra a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.